Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Solidaria y asiduos fieles de Solidaria TV. Estamos contigo una vez más, en la gracia de Dios, para transmitir con gozo, con entusiasmo y con verdadero anhelo de bendecir, edificar a los oyentes la palabra de Dios, las enseñanzas. Somos eternos alumnos de Dios y qué hermosa universidad tenemos con el Maestro Perfecto, porque es inagotable su sabiduría y sabemos todavía muy poco de Él y de su omnisciencia. Y estamos en un tiempo convulsivo, en el cual la vieja serpiente astuta que engañó a Eva, pues sigue operando de una forma creciente, rabiosamente creciente, venenosamente mortífera, con la extensión del arma diabólica de la calumnia, la prevaricación, la mentira, la falsedad y ese lema de que el fin justifica los medios para desinformar y difamar sin escrúpulos. La calumnia es tan vieja como la humanidad, no es nueva. Desde que el hombre y la mujer cayeron en el engaño de la serpiente, pues a partir de ahí, envenenados con esa ponzoña, envenenando a otros y extendiendo, multiplicando la cizaña, la mentira, la falsedad, la ocultación, la prevaricación y la calumnia. Hablemos de este tema tan actual, porque aunque es viejo, se está haciendo ya, ¿cómo le llaman cuando tiene éxito? Un viral, se está haciendo viral. Es un virus viral, y crónico y masivo, ¿no? Qué increíble cómo recurren a la prevaricación y a la calumnia a los políticos para intentar defenderse de sus inmundicias. Y vamos a leer este caso terrible de un juicio con prevaricación, con falsos testimonios, con calumnias, para lograr el objetivo de robarle al juzgado sus bienes y acabar ejecutándolo y quitándole de en medio por negarse a complacer al autócrata, al tirano gobernante. Primera de Reyes 21, del 1 al 16. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme, Yahvé, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Su mujer Jezreel le dijo: ¿eres tú, Jezabel? Le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo.
poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y para tomar posesión de ella. Es terrible cómo aquí expresa esta narrativa la obsesión caprichosa, codiciosa de un tirano que, como un niño, parece que le entra una rabieta porque no consigue satisfacer su codicia, injusta codicia, caprichosa codicia, abusiva y cruel. Y entonces su cónyuge, la sacerdotisa de los Baales, Jezabel, que tiene multitud de hijas en todo el mundo, y muchas de ellas siendo cónyuges de dirigentes déspotas y crueles del mundo, o de dirigentes pusilánimes, o de religiosos, o de empresarios poderosos de los distintos órdenes sociales, pues están ahí esas Jezabeles instigando y diciéndole al presidente de la compañía, no eres tú como el dueño de la compañía para hacer lo que te parezca, no eres tú el presidente, el rey, no eres tú el dueño del país como si fuera tu cortijo, y así pues han actuado multitud. Yo recuerdo en Argentina cómo sucedió con un abogado judío este caso, porque consiguió pruebas contundentes de implicar a la presidencia de Argentina, al gobierno argentino, de la masacre contra la AMIA israelita en Buenos Aires, y a la Kirchner involucrada. Y entonces pues fue ejecutado para que no pudiera lograr su oposición. Pero fíjate qué diferencia. El rey de Israel sabe que no puede obligar a Nabot. Se deprime, se enfada, pero no le obliga. Sin embargo, su mujer, que es de otra cultura, que es de otra religión, ella utiliza los medios que sean necesarios. Y qué curioso que el pueblo entero, qué atontado está ya el pueblo en Israel, qué corrompido, como nos está pasando en cierto modo aquí, que tragan y tragan y tragan. Una calumnia tan terrible que todo el mundo blasfemo contra Dios y contra el rey. Que conocerían a Nabot seguramente, que era un personaje conocido, y sin embargo callan y permiten esa injusticia, ¿no? Entonces hay tantas responsabilidades, pero hay una gran diferencia entre la forma de gobierno de unas culturas y de otras, ¿no? Sí, ahí vemos las Jezabeles hoy, tanto periodistas, que hay Jezabeles, periodistas increíbles. Yo me quedo impactado por algunas periodistas que son Jezabeles, juezas y ejecutoras, y si pudieran ordenar la hoguera a algunas personas, los quemarían. Y también las Jezabeles políticas que alcanzan los puestos más relevantes y apoyan al tirano para intentar ajusticiar, intentar eliminar a un opositor que mantiene una vida íntegra, y aprovechando
su situación de connivencia con un cónyuge que no ha sido muy limpio. Pero ir contra ella, o sea, esto es echar balones fuera a base de calumnias y a base de utilizar el boomerang de la maldad propia contra aquellos que no tienen esa maldad. Eso es la calumnia, eso es el trabajo satánico de los pervertidos sin escrúpulos, ¿no? Qué horrible juicio hemos visto ahí, y cómo esa Jezabel pues va utilizando testigos falsos, es increíble cómo está sucediendo con algunos medios de información, dan testimonio falso. Es uno de los pecados más graves de la Torá, el dar falso testimonio, ¿no? Y Dios lo condena gravemente. ¿Vemos juicios así? Pues, por ejemplo, el juicio contra Jesús fue parecido, fue muy parecido, buscando también testigos falsos y acusándole con calumnias para intentar justificar su ejecución con el plan de eliminar a un competidor que ponía en peligro el estatus religioso, porque las multitudes le seguían, sin darse cuenta que las palabras de esos tiranos sacerdotes, el sumo sacerdote y su corte malvada, eran proféticas. Conviene que por la muerte de uno se salve el pueblo, como diciendo se salve la religión, querían decir, pero sin embargo Jesús vino a dar la vida y no se la quitaron, sino que la entregó, y por su sacrificio el pueblo escogido, no el pueblo entontecido, completamente hipnotizado, idiotizado por las calumnias, las mentiras, por ese rosario repetitivo de machacar y machacar. Di 1000 veces una mentira y la mayoría de los que la oigan la transformará en una verdad. Eso es satánico y diabólico. Bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a leer en Marcos 14, 54 a 65. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y así lo llevaron al patíbulo, con un juicio horrendo, bueno, no solamente blasfemo, sino totalmente manipulador y además contradictorio, porque hemos escuchado que los falsos testigos se contradecían unos a otros, como está sucediendo en todos estos debates de la corrupción, la conspiración y bueno, las estrategias políticas sin escrúpulos, ¿no? que se contradicen al final unos con otros porque
porque pierden los nervios y se les desatan sus ignorancias y sus incongruencias, ¿no? Y esto me recuerda al perverso Villarejo, ese famoso comisario sin escrúpulos, que es un pozo sin fondo de monstruosidades, y de aberraciones, y cómo pudieron contratar a ese monstruo en instituciones y también departamentos gubernamentales por ser un comisario, vaya comisario de policía. Y para defender a un banco extorsionado que lo contrató para inspeccionar al extorsionador, dijo a su cliente: no os preocupéis, que si no encuentro nada para poder culparle, acusarle, pues tranquilos, que si no existe nada me lo invento. Su frase. Esto es increíble, es algo, tú sabes, calumnia que algo queda, tú sabes, la estrategia de Maquiavelo es así de perversa, y parece que hay incluso políticos que han presumido de ser discípulos del príncipe de Maquiavelo, y que por supuesto muchísimos justifican los medios que haga falta para conseguir sus fines, que además no son justos. Se engañan a sí mismos y se creen que son justos, y algunos lo consiguen engañarse, la mayoría no, pero de ninguna manera puede ser justo un fin que permite el uso de maldades criminales para conseguirse. Y este es otro juicio que vamos también a presentar con falsos testimonios y un martirio horrendo, que es el del primer mártir, seguidor de Jesús, el diácono lleno del Espíritu Santo, Esteban. Hechos 6, del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una vez más vemos cómo cuando gobernantes, y en este caso eran gobernantes religiosos, completamente ciegos por su orgullo y su obsesión de no reconocer ningún error y de no poner en riesgo su dominio absolutista, dogmático, lo cual también es praxis de los políticos crueles y tiranos. Pues resulta que acuden a la calumnia, al no poder resistir a Esteban, porque la unción de Dios sobre él era tan poderosa y la clarividencia era tan rotunda que no tenían posibilidad de apelación. Esteban, en el poder del Espíritu y en la verdad de Cristo, les ponía entre la espada de esa verdad y la pared. Entonces, no teniendo ninguna manera de defenderse, acudieron a la calumnia, y como dijo Benavente, la calumnia es la venganza de los cobardes. Esa es la manera de vengarse de su fracaso, de su incapacidad, de su impotencia a aquellos que son
victoriosos en la verdad. Hablamos de las calumnias, de las difamaciones. Cuando alguien calumnia a otra persona y le despoja de su dignidad, sucede algo como que lo despluma. El que despluma una gallina, de verdad, y el viento se lleva las plumas. Es imposible volver a recuperarlas y se compara, ¿no?, con eso. La ley ordena retribución. ¿Cómo se retribuye a una persona calumniada que la llevan a... porque culpables somos todos, pero qué crueldad, por ejemplo, con la que fue alcaldesa de Valencia, que acabaron con su salud. Una persecución cero. Esa es la estrategia de perseguir con todas las horrendas especulaciones y maquinaciones para intentar destruir al oponente, ¿no? Pues esa es la actitud, las armas viperinas de los cobardes y de los indoctos y de los que no tienen nada de dignidad. Y bueno, ¿qué dice Proverbios 6, 16 a 19 al respecto? 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas aborrece Dios, las aborrece Dios, y las aborrece cualquier persona con sentido común, con un mínimo de dignidad, un mínimo de integridad, de nobleza, ¿no?, de sentido común. Son aborrecibles, repugnan. Y bueno, pues decía Shakespeare algo tiene frases muy curiosas Shakespeare, ¿no? Aunque seas tan casto como el hielo y tan puro como la nieve, no escaparás de la calumnia. Es impresionante. Efectivamente, porque Satanás, si no encuentra ni una justificación, entonces viene la calumnia. Eso le pasó, y hay juicios así tremendos, al profeta Daniel, con los sátrapas repugnantes y diabólicos que maquinaron para llevarle al juicio injusto y perverso de arrojarlo al foso de los leones, ¿no? Para que los habían tenido en ayuno para que lo devoraran, pero Dios le protegió. Y eso mismo sucedió con los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que no había manera de encontrarles una mancha en sus comportamientos como dirigentes del imperio de Nabucodonosor. Pero se hacen leyes para encontrar manchas. A veces se preparan las leyes para que aún esas personas sin mancha tengan alguna falla. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Imagínate esa ley, si resulta que temerosos de Dios y que saben que el temeroso de Dios no puede agradar a los hombres y ofender a Dios, pues pusieron una ley de la obligatoriedad de adorar al emperador. Solo falta que nos pongan una ley en este país de que tengamos que adorar al presidente, o que tengamos que adorar a la Comunidad Económica Europea, o que tengamos que adorar, que algún día lo hará el anticristo. Dice, ten paciencia, hermano, y todos llegaremos a ser ancianos. Y ten paciencia, que tal vez, espero que no lo conozcamos. Así que esto es verdad, y mira, lo dice esta frase de Shakespeare, de que siempre la calumnia es la desesperada estrategia de Satanás y de sus Illuminati, sus apóstoles mundanos gobernantes, que usan para ir a por el limpio,
para atacar al limpio, al que no consiguen encontrarle el fallo. Lo dice bien claramente Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ese es el problema, cuando resulta que una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene un trabajo excelente y gana todas las elecciones y la última con mayoría absoluta. Y su gestión hace que la Comunidad de Madrid sea la más exitosa en España. Y yo no soy parte de ningún partido político, de ninguna manera. Yo soy seguidor de Jesucristo y nada más. Pero hay que tener lucidez. Cuando esa mujer tiene tanto éxito y no consiguen derribarla, al contrario, sus oponentes se van en decadencia completa. Sin embargo, tienen después el descaro de gritar y acusarla y blasfemar contra Dios y contra ella. Bueno, pues es pura envidia. Esto es lo mismo que la persecución al pueblo de Israel. No es un pueblo perfecto, pero que cae España para juzgar a Israel, que han pretendido declarar genocida a Israel por atacar a los asesinos de Hamás. Pues esto qué es, ¿no? Y que, bueno, pues a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? ¿Por qué ese ataque histórico al pueblo de Israel? Porque son personas que han sido instruidas desde niños en la sabiduría de Dios y han desarrollado su capacidad de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia, de ciencia y sabiduría a niveles muy superiores al resto de los seres humanos, que se han dedicado a holgazanear en muchos casos, o a perversiones, a placeres, o que se han dedicado a especular, y peor aún, que han caído esclavos de idolatrías de todas las clases, cuando se sabe que la idolatría entontece. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que los judíos, donde quiera que van, sobresalen. Y se llevan la victoria en todos los ámbitos de la sociedad. Primero porque tienen la conciencia de su precariedad y de ese instinto de supervivencia, conociendo que están siempre atacados por los pueblos envidiosos y blasfemos. Y entonces, pues tienen que llevarse en un estado de emergencia continua, llevarse sus riquezas consigo mismo, dentro, en su cerebro, en su alma. Le preguntaban a un judío que por qué tocaban más el violín que el piano, que había tantos, y él contestó, bueno, para escapar por la ventana es más cómodo irte con un violín que no con un piano. Entonces están, lo que tú dices, están acostumbrados a la persecución y están acostumbrados a ser vituperados siempre. Y eso efectivamente les hace razonar más sobre la precariedad de la vida y buscan otros valores. De hecho, la mayor parte de los premios Nobel, descubrimientos científicos, descubrimientos farmacéuticos, los mejores, pues muchos de ellos vienen a través de los judíos. Sí, sin duda. Entonces la envidia es terrible. La envidia, bueno, pues produce al codicioso fracasado, y esos son los que defienden la política de la libertad, de la rebelión del proletariado, pues resulta que es porque quieren ser los que tengan esos casoplones de millones de euros, que cuando ven que alguien los tiene, no, esos no tienen derecho, esos somos nosotros los únicos que tenemos derecho social para tenerlo, ¿no?
y ya les vemos que nada más que tienen la oportunidad, pues enseguida se buscan su casoplón, se buscan su satisfacción carnal, ¿no? Codicia. Y la envidia es una codicia malsana, horrenda, ¿no? Seguimos leyendo la palabra del Señor y vamos a ir a Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. No escapará, el que habla mentiras no escapará. Más, ya sabemos el refrán, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y todo sale a la luz y por tanto, bueno, pero está claro que la calumnia, la mentira siempre tiene más historiadores que las verdades. Lo dijo Caraccioli, este filósofo italiano, porque expresa la rentabilidad de lo morboso en los medios de comunicación, que es lo que acaba deformando la ética de los periodistas, de los informadores, que como quieren éxito y quieren audiencia y quieren que lógicamente sus bonus y alteran la moral del público, alteran la moral del pueblo, y de hecho en estos años, en estos últimos 50 años, ha sido muy eficaz, ¿no? Todos los medios de comunicación, los programas estos basura, han causado verdaderos desastres en la moralidad. En todos los golpes de Estado lo primero que se ataca es a los medios de comunicación. Esto es así de claro. Lo vimos hace poco en algunos países sudamericanos, como entraron a saco en los canales de televisión, etc. Pero esta es otra forma más eficaz, suave y lenta, pero implacablemente exitosa, poco a poco pervirtiendo, sobornando, comprando, seduciendo a los que no tienen una integridad, que son facilones, ¿no? Porque se venden por un plato de lentejas y más si en lugar de ser lentejas son solomillos de ternera. Entonces vemos que tienen más historiadores las calumnias. Son como más románticas, parece ser. Las calumnias son como más emocionantes, más. Y así decía también Shakespeare una frase: ¡oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad! Cómo se disfraza de genialidad, de hermosura, ¿no? De todo este sueño socialista y progre que opulencia fantástica presenta, que es todo puro humo y pura mentira satánica. Es más fácil ver los defectos en los demás que uno asumir los propios. Por lo tanto, si la mentira te hace pensar que los demás son peores que tú, eso trae un poco de satisfacción. Por eso yo creo que produce ese efecto también. Bueno, en realidad es que cuando el hombre prostituye su conciencia, ya tiene un problema de dificultad de retorno. Ha pasado el límite, esa línea roja, y entonces ya traga carros y carretas y bueno, pues ruedas de carro, ¿no? Traga lo que le echen, porque ya se ha prostituido. Y ahí está la desgracia absoluta. No hay más que ir viéndoles cómo van corriendo hacia la vergüenza, el deshonor y la frustración, el fracaso familiar, todos divorciados, todos desgraciados, todos
pues amargados y sobre todo todos sin esperanza, corriendo más o menos deprisa hacia el infierno. Claro que hay que insistir en que el que tiene éxito, el que triunfa en la gracia de Dios, es objeto de ataque. Hoy el que hace el bien tiene más probabilidades de ser atacado que el perverso. ¿Por qué? Porque el perverso nada en su ambiente que lo rodea. El que hace el bien es como el salmón que va contra la corriente y entonces la corriente se vuelve impetuosa y los osos van a devorar a ese salmón. Y hay muchas personas que son como osos, crueles, voraces. Y dice un proverbio chino, nadie apalea a un perro muerto. Esta es la realidad. Claro que algunos podrían tener el aplomo de Napoleón, que subido a su caballo decía a sus generales, los perros ladran, luego cabalgamos. Decía César también, hay muchos que sí les aplica, ¿no? Sí, hay varios que les aplica ese dicho. Ladran, luego cabalgamos. Luego cabalgamos. Y de hecho, miren las cosas, los que sufren calumnias, persecuciones, vituperios, piensen en la señal positiva que eso significa. Y es que están siendo enemigos del reino de este mundo de las tinieblas de Satanás y por tanto el mundo se vuelve contra aquellos que no lo aplauden, que no lo aceptan. Para mí, y ahora me vienen campañas evangelísticas, tengo por costumbre saber cuándo Dios va a obrar, si en la campaña evangelística los demonios se revuelven contra la predicación o contra el evento. Entonces eso me confirma. Y he experimentado situaciones de que me han querido arrojar y me han arrojado limones desde un 8º piso que me podrían haber matado. Me han arrojado de todo y amenazas y siempre aparecen los borrachos y los endemoniados a gritar que te voy a matar o que yo qué sé. Y eso es buena señal, porque estás dándole bien fuerte al enemigo y no soporta, se vuelve histérico. Y cuando ves a los políticos, efectivamente, que están volviéndose histéricos porque desbarran, un político que se supone que tiene que tener una categoría de académica, de discurso, de oratoria, y que se repite y se repite y se repite, y machaca de institución del oponente, y sin ninguna justificación, es que está ya desquiciado, es que ya ha perdido completamente el sentido común, no tiene dominio propio, ya no sabe ni lo que decir, y desbarra completamente histérico. Y por tanto, pues alabemos a Dios cuando el mundo se revuelve contra los ungidos. Porque ya Jesús lo advirtió. Si a mí me han perseguido, si a mí me han calumniado, no penséis que vosotros vais a ser aplaudidos. Ay de aquellos que se creen siervos de Dios y que el mundo les aplaude, que están contentos con sus discursos. Estos para mí son los religiosos comprados por los sistemas políticos. Eso sí, son complacientes, son, diría yo, encubridores, blanqueadores de las inmundicias políticas, y entonces pues son aplaudidos por todas las masas que conforman esa aceite podrida negra de la muerte. Y bueno, pues no hemos sido escogidos por Dios para
predicar el Evangelio buscando el aplauso del mundo ni de nadie, solo agradar a Dios y mantenerse íntegro, no ser, vamos, de ninguna manera sobornable, por nada ni por nadie. Y seguimos leyendo Isaías 59, del 1 al 15. Perdón, estábamos antes en Deuteronomio 19, del 16 al 20. Justicia divina. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahvé y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley de lo que siembras cosechas, es implacable. Solamente puede ser uno librado de esa ley fatídica del que la hace la paga, de que todo sale a la luz y que la cosecha es inevitable según la siembra. Solo lo rompe la gracia de Dios en Cristo Jesús, cuando lleva a una persona al arrepentimiento, al pedir perdón, a confesar y pedir perdón. Y entonces el Señor rompe esa maldición, porque si no, vamos a ver cómo cosechan todos los pervertidos. No hay más que ir hacia atrás en la historia para comprender cómo han cosechado, han vendimiado, pues de la misma manera, ¿no? Y bueno, hemos de entender que me gusta insistir en que la calumnia es un chaparrón que cae encima de los que tienen éxito, como dijo Voltaire. Los que fracasan, pero están locos por tener ese triunfo, ese aplauso. Vamos, que un político ministro diga que aparezca en acta, que me han aplaudido hasta todos los miembros de la Cámara. Es que ya es el colmo de la insensatez y de un narcisismo, de esquizofrenia total, ¿no? Pero bueno... Debe ser contagiosa. Debe ser contagiosa, es una neurastenia, ¿verdad? Sí. Contagiosa, ¿no? Pero, en fin, no te olvides, no nos olvidemos de que ese chaparrón nos cae. Y, bueno, damos gracias a Dios porque significa que estamos en el buen camino, en el de la verdad. Y los mensajeros del padre de la mentira, que es Satanás, se vuelven rabiosos con los veraces, verdaderos, contra ellos, implacables. Y como no tienen fundamentos ni argumentos, utilizan toda clase de macabras herramientas para intentar conseguir sus fines. Y ahora sí, Isaías 59, del 1 al 15, antes de terminar. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá. Si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente.
sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Yahvé, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Yahvé y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Terrible cómo define estas sentencias divinas la situación de España y del mundo entero, en realidad, de las sociedades, de las personas, de los votantes. Sí. Nadar satisfechos en la connivencia con las perversiones y ir tragando y tragando leyes pues anti Dios, como el aborto, la eutanasia, la transexualidad y tantas abominaciones, ir tragando con la corrupción y siendo contaminados. Y cuando hay una excepción del justo que se enfrenta contra eso, dice el texto que acaba en la cárcel, o es perseguido, o es masacrado, o es quitado de en medio de la manera que sea. Esta es nuestra situación. Pero nadie se extrañe, ya lo advirtió Jesús al hablar del final de los tiempos, la maldad se aumentará. Estamos en ese proceso. Menos mal que Dios pues dará un tiempo de refrigerio para que haya un cumplimiento profético indispensable, que es el último y gran avivamiento espiritual en todo el mundo, que llevará a millones y millones de almas a la salvación de Jesucristo. En eso esperamos que pronto venga esa gran oportunidad final, y para ello pues Dios, por supuesto, intervendrá haciendo los cambios que quiera hacer en los gobiernos que quiera derribar y que quiera establecer, porque Él da toda la autoridad. Y bueno, dice un proverbio árabe, solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. Así que los que decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que nos ha hecho ser parte de su familia como hijos de Dios, queremos que el Espíritu Santo dé más frutos en nosotros, y por eso a veces tienen que ser apaleados los árboles para que caigan los frutos y no se queden ahí estancados en los árboles. Vamos a terminar orando cada día con esta oración del Salmo 27, del 11 al 14. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahvé, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. Esperamos en esa bondad de Dios, en esa misericordia, y cómo Él manifestará su reino, su justicia entre nosotros,
y dará una gran oportunidad final al mundo entero para ser salvo. En eso esperamos y en eso y con eso intercedemos cada día y nos gozamos sabiendo que Dios está en control total y si permite que suframos persecución, calumnia, vituperio, bienaventurados somos si esa persecución o ese vituperio es por causa de Cristo, como dicen las bienaventuranzas Jesús en Mateo 5. Así que oremos en esa confianza. Sí, Señor, gracias. Confiamos en ti, descansamos en ti y sobre todas las cosas pedimos que tu voluntad preciosa sea hecha en esta tierra igual que se hace en el cielo. Que se cumplan tus planes, tus propósitos y que tú despiertes a tu iglesia, la purifiques, la limpies y podamos, Señor, cumplir el propósito para el cual nos has llamado. Danos tu gracia, tus fuerzas y envía obreros a la mies, Señor. Levanta hombres y mujeres dispuestos a servirte con todo su corazón. Gracias en el nombre de Yeshua. Muchas gracias al Señor y a todos ustedes por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.